Bueno, muy bien, estamos en la 99.9, transitamos esta mañana de la ciudad de Mar del Plata. Te recordamos que nuestro número de contacto a través de WhatsApp es el 5640696. Estamos en streaming desde 2017 en fm99.info, pero esta señal replica a través de Twitter en @NIP999, en Facebook Live, en Noticias y Protagonistas Radio. Todo nuestro material lo vas a encontrar prácticamente ahí al toque, casi sin delay, tanto en Instagram como lo vas a encontrar en Spotify, en ambos casos bajo la denominación Noticias y Protagonistas. Asimismo estamos en YouTube en FM99 Mar del Plata. Dicho todo esto, y en el decurso de las cosas que ocurren, te quiero comentar que los informes que están surgiendo del Ministerio de Salud de la Nación, informes que se colectan de esta manera, es decir, las provincias tienen las responsabilidades centrales de salud en cada jurisdicción, tienen que, elaborar protocolo, elaborar información. De esa información que se elabora está lo que tiene que ver con enfermedades como tuberculosis, sarampión, etcétera. Y han comenzado a aparecer datos realmente increíblemente preocupantes de la cuestión de la salud sexual. Hay un incremento de los casos de sífilis, enorme el incremento. Se considera que la población más complicada es una población que está entre los 18 y los 39 años. Básicamente se dice, acá hay un problema serio, se ha abandonado el uso del profiláctico. Esto tiene que ver con varias cuestiones. En primer lugar, que se ha extendido enormemente la cuestión del cuidado sexual por parte de las mujeres con la incorporación de, ya sea básicamente, diría, de las pastillas, o la idea, que no creo que sea muy extendida, pero más bizarra, y en definitiva está la pastilla del día después. No me parece que eso sea algo así como un color predominante. Y lo que revela, en todo caso, es que el abandono de todo tipo de campaña de temas de salud está creando una pérdida de la memoria del colectivo social. Esto se refleja además en otras cuestiones que ya hemos nosotros atravesado en la conversación aquí en la 99.9 para ustedes sobre temas tales como el tema de la poliomielitis. La poliomielitis cuya erradicación en países como el nuestro ha sido el mérito extraordinario, en primer lugar de los descubridores, por supuesto, ¿no? Hay que recordar a Jonas Salk, que no quiso tener derechos de patente, dijo esto es un bien para la humanidad y lo entrego para la humanidad. La cuestión de la polio, que marcó a muchas generaciones, que tenía que ver tuvo que ver, por ejemplo, con el nacimiento de lo que conocimos como, nosotros conocimos, muchos de ustedes no tienen ni idea, como Serenil, que hoy se llama Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur. Era tal la dimensión, era tal la inmensidad de la afectación de la poliomielitis, que este instituto se creó en Mar del Plata con el objetivo de tener un centro dedicado exclusivamente a esta cuestión, que nació por una iniciativa y un esfuerzo privado, que durante años en Mar del Plata se financió con la famosa rifa de los Falcon, era una rifa anual, en donde, yo no recuerdo el número, pero creo que era entre 10, en algún momento me parece que 20, automotores Ford Falcon. La rifa era algo impresionante, había gente dedicada a venderla y a colocarla, y con eso se recaudaban fondos. Todo ese esquema virtuoso, desapareció en la década del 80, después el Estado se hizo cargo. Hoy sigue siendo un centro de referencia, pero ha pasado el tiempo y tiene mucha dependencia de lo que son los presupuestos públicos. Tuvo alguna vez también, a mediados de los 90, un director que resultó ser un sujeto muy complejo, trajo muchos problemas, movilizaciones, pero todo eso es historia pasada. Pero el punto importante, más allá de estas cuestiones, que sí son parte de la historia, pero que en definitiva terminan transformándose en una anécdota, es qué está pasando no solo en nuestra sociedad, sino en la sociedad en general, con el retroceso y los movimientos antivacunas. Hay que decir que esto es gravísimo. Por ejemplo, en el estado de Texas se ha eliminado toda obligación de cumplir con un calendario de vacunación. En Estados Unidos hay situaciones ya muy preocupantes con el tema del sarampión.
es decir, enfermedades que estaban completamente erradicadas. Hay una discusión que atraviesa en algún sentido cuestiones y o aspectos de carácter religioso que tienen un contenido ideológico, pero también son el fruto, yo diría un fruto amargo, de la interacción en redes, donde ha aparecido una gran cantidad de literatura. Inclusive tengamos presente que el propio secretario de Salud de Estados Unidos, un tipo que viene de la familia Kennedy, plantea o ha planteado, como se sostiene bizarramente, que la vacunación puede tener que ver con las situaciones que han provocado un crecimiento de autismo, etcétera, etcétera. Como muchas otras cosas, estamos en una era donde tabular es bastante más fácil, ¿sí? Bueno, en la Argentina, por ejemplo, se estima que hay una población, a mí me sorprendió mucho el número, del orden del 15% de personas que sufren autismo en distintos grados. 15%. Esto, por supuesto, trae complejidades en la vida de la familia, complejidades en la vida del individuo, ni hablar. Y también requiere de mucha discusión científica, que parece ser está bastante ausente, sobre todo en los medios de comunicación. Pero quiero volver al tema de las vacunas. Está claro que en algún momento las sociedades a nivel global tomaron la decisión de decir, bueno, basta de la leva militar, basta, se terminó, no va más. Europa creyó que nunca más habría guerra. Está con el descubrimiento amargo que tiene la guerra a las puertas, que tiene un pueblo que está pagando un precio enorme en su sacrificio por mantener su independencia, y comienzan a reinstaurarse los servicios de leva militar. Esto está pasando en Francia, está pasando en Alemania, está pasando en Países Bajos, está pasando en Bélgica, cada vez más aceleradamente. En Polonia ni hablar. Pero ¿qué pasa por acá? El servicio militar era realmente, aunque solo estaba y afectaba a la población masculina, un punto de corte. Se llegaba al momento de la convocatoria, había un sorteo, podías quedar exceptuado por número bajo, Si tocaba Marina, eran 2 años, era todo un tema. Aeronáutica, todos consideraban que era como lo más livianito y podía tener una intensidad importante si esto ocurría con la leva al ejército, que era la más numerosa, por supuesto. Como bien sabemos, a partir de un hecho desafortunado, que fue la muerte de un conscripto a manos de la brutalidad de un oficial superior, el caso llamado caso Carrasco, en definitiva, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, Carlos Saúl Menem tomó una medida populista, tan populista como ramal que para, ramal que cierra, y derogó el servicio militar en la República Argentina. A partir de allí se quebró algo que era un rito de pase. ¿Por qué? Porque los jóvenes que llegaban en esa convocatoria pasaban una revisión, era para ver si daban el piné. Dar el piné era tener la medida, la complexión, el peso y ciertas características que podían, de no cumplirse, inhabilitar al individuo para el cumplimiento del servicio militar por razones físicas. Pero en ese esquema se revisaba la dentadura, se detectaban enfermedades, se completaba el calendario de vacunación. Digamos, aunque el individuo no ingresara a las Fuerzas Armadas, pasaban una serie de cosas que tenían que ver con él. Ni que hablar aquellos que venían quizás de los sectores más desfavorecidos de la sociedad y podían terminar su aprendizaje de lectoescritura, o aquellos que incluso descubrieron los cubiertos por primera vez cuando ingresaron al servicio militar. Hoy por hoy es un tema difícil, aunque va creciendo la idea de que esto podría volver a ser una decisión importante. No me da la impresión que esto pase en Argentina. Pero bueno, todo ese proceso ha provocado que se vayan cayendo los controles. Ni que hablar de la falta de controles en todo el proceso de escolarización, ¿no? Muchos somos parte de las generaciones que se llegaba a la escuela el primer día con la libreta de vacunación. Hoy que esto debería estar contenido en archivos digitales, debería ser mucho más fácil de llevar, parece que así como mejor dejarlo que pase, mejor dejarlo que aprenda él, ya va a aprender a leer porque esto está implícito, también parece ser que mejor dejar pasar, y bueno, es más importante que esté en la escuela que se vacune. Ni que hablar cuando, por ejemplo, como pasa en el municipio de General Porredón, en los últimos 6 años,
se rompieron las campañas de vacunación que habían sido tan pero tan efectivas en el gobierno de Carlos Fernando Arroyo, que le había dado, mediante la acción del doctor Gustavo Blanco, una enjundia, una injerencia enorme. Hoy estamos viendo datos preocupantes en todo el país. Es decir, hay un corte que es generalizado, tiene más fuerza de pronto en algunas provincias, donde hay sectores, yo diría, más pauperizados, ¿no? Con menor llegada, con menores posibilidades. Pero esto, así como hay que dar un giro de 360 grados, 2 vueltas completas, en educación hay que hacerlo también en el tema de salud, prevención, etcétera, etcétera, etcétera. No puede ser que como sociedad, en la era de la información, de la instantaneidad de la información, vayamos para atrás de este modo que es una torpeza absolutamente increíble y que pone en riesgo a nuestros hijos y pone en riesgo a nuestros nietos de una manera que no es comprensible bajo ningún punto de vista. Bueno, dicho esto, que voy a introducir un tema de cierre, que es este. Está abierta la posibilidad de que la pesquería de la Argentina pegue un salto enorme. Quienes entienden de lo que está en berbecho en la firma del acuerdo con Estados Unidos dicen que estas medidas de apertura no aplicarían solo para el caso de la carne vacuna, sino que debería aplicar para el resto de los alimentos. Estados Unidos representa un porcentaje muy importante de las exportaciones argentinas de productos pesqueros, pero claro, si se eliminan barreras de acceso, como ocurre, Argentina sería todavía mucho más competitiva en el mercado americano. Me parece que hace falta una gran acción. Hace falta, entre otras cosas, en serio, inclusive que en esto se meta el gobernador. Bueno, a lo mejor se mete Kicillof y terminamos perdiendo todo. A lo mejor sería mejor que no esté Kicillof. Pero la verdad es que hay que tomar decisiones. Deberían estar trabajando en conjunto el Poder Ejecutivo local. Bueno, no sé quién sería esto. No sé si sería el licenciado, el intendente de licencia Montenegro por asumir la legislatura de la provincia o el concejal en reemplazo del intendente de licencia. Bueno, alguno debería, o debería tomarlo toda la dirigencia política con muchas ganas esto, ¿no? Por ejemplo, sería algo útil que podría hacer Alejandro Carrancio, además de sacarse fotos con Karina Milei, felicitarla para el cumpleaños, chuparle los pies, digamos, lamerle los pies, sería interesante. Sería muy interesante que se ocuparan de algo práctico que le sirva a la comunidad de Mar del Plata. ¿Cómo la ves? ¿Sí? Bueno. Entonces te agrego esto, que también es un tema de la ciudad. Está para discutirse prácticamente en el cierre del periodo legislativo correspondiente y con esta conformación del Consejo Deliberante, el tema de la extensión del contrato de transporte. Ustedes saben que es otra de las cosas que en 6 años no se ha podido lograr, tener un pliego acorde, resolver cuestiones de carácter práctico. Bueno, ¿qué dice este Ejecutivo en inminente licencia? Bueno, resolvámoslo ahora, extendamos el contrato como está por 2 años y terminemos de resolver el pliego de concesión. El pliego había empezado con un grado de locura extremo. En su momento era Santiago Bonifati, el secretario de Gobierno, que pretendía poner sobre el precio del boleto una cantidad de obra pública impresionante que deformaba el tema del precio del boleto. El precio del boleto tiene que ser el de costo de unidad, costo de reposición de unidad, más costo de mantenimiento, más costo de personal, más tasa de utilidad, que es más o menos el 7% anual. No puede ser otra cosa. Cuantos más cosas le querés cargar al sistema, bueno, más caro va a ser el boleto. De hecho, inclusive con esta tarifa que se está pagando en Mar del Plata, bueno, los empresarios sostienen que todavía le falta recuperar algunos puntos frente a la inflación. Es una discusión realmente de nunca, pero nunca terminar. Ahora sí, 5640696, nuestro contacto en WhatsApp.